Es una sociedad que empieza a discriminar que hay vidas que se protegen y vidas que se descartan. Esa es la realidad más cruda de una ley de eutanasia. Llega una nueva entrevista a Zona de Encuentros. En esta oportunidad entrevistamos a Miguel Pastorino. Miguel es casado, tiene 47 años y es padre de 3 hijos. Doctor en Filosofía, máster en Dirección de Comunicación y máster en Bioética, con una tesis sobre eutanasia. Únanse a nosotros a conocer más sobre este último tema en agenda y sobre el sentido de la vida. Hola Miguel, muchas gracias por estar acá con nosotros hoy. Sos profesor de Filosofía de la Universidad Católica del Uruguay y una de tus materias o temas en las que haces foco es vidas en busca del sentido. Hoy la sociedad está como un poco obsesionada, por decirlo de una forma, con la búsqueda permanente de la felicidad. ¿Cómo ves eso tú? Bueno, ¿cómo impacta en realidad en la sociedad esa obsesión, digamos? Bueno, yo creo que hoy es un problema de todo el mundo y de hecho estamos en una sociedad que está, digamos, como demasiado saturada de confundir la felicidad con bienestar. O sea, es una reducción de la felicidad a bienestar. O sea, la gente cree que ser feliz es sentirse bien todo el tiempo. Eso es patológico. O sea, nadie puede estar bien todo el tiempo salvo que tenga algún problema. O sea, y eso, de hecho hay estudios filosóficos, autores contemporáneos que muestran cómo la cultura que empuja, es una tendencia cultural que empuja a el dominio de estar siempre contento, siempre feliz, siempre... ¿Y cómo está la familia? Bárbaro, los chicos divinos, las vacaciones fantásticas, todo espectacular. Vos decís, bueno, pero no tenés ningún problema. Entonces, en realidad la vida está llena de problemas. Entonces, no es que no esté todo el día compartiendo el bajón, pero sí que el conflicto es parte de la vida, los problemas son parte de la vida. Y cuando hay una obsesión con la felicidad, dice Lipovetsky, un filósofo francés, hay como un mandato social de ser feliz, ¿no? Es decir, como que mostrarse feliz, ¿no? Las redes han amplificado esto además. Y entonces hay que estar siempre bien, y eso genera mucha angustia, genera ansiedad y genera mucha depresión. O sea, 2 de las patologías más prevalentes como la ansiedad y la depresión se dan en una cultura de obsesión con la felicidad. Pero igual Uruguay es un poco raro en esto, porque los uruguayos en general solemos como quejarnos todo el tiempo. Entonces como que esta cultura ha impactado en nosotros de un modo distinto, ¿no? De hecho, nuestro índice de suicidios en una sociedad que además está mejor que otras a nivel económico, pero sin embargo, muchos creen que el problema va por el bienestar socioeconómico. Y justamente lo que se demuestra es que no. Sociedades con un bienestar socioeconómico alto, en otros países del mundo, tienen altas tasas de suicidio. Quiere decir que el problema del absurdo de una vida con sentido no tiene que ver con el bienestar. Puede ayudar, pero no tiene que ver con eso. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, ¿qué es lo que sucede? Bueno, hay algunos elementos que serían como muy complejos, pero que podríamos resumirlos en... Una sociedad centrada en el consumo genera vínculos todo el tiempo centrados en uno mismo. Y una persona centrada en sí misma es un inmaduro crónico. O sea, si vos estás todo el tiempo siendo autorreferencial, te van a contar un problema y decís, ¿sabes qué? A mí me pasó lo mismo. Empezás a hablar de vos, o sea, no te vinculás con nadie, estás todo el tiempo centrado en vos mismo. Una persona centrada en sí misma todo el tiempo es naturalmente egoísta. Una persona que vive egoístamente se le hace muy difícil generar vínculos que le valgan la pena, vínculos profundos, donde importe el otro. Y en general los que han estudiado el tema del sentido de la vida lo que te dicen es, siempre el sentido de la vida no tiene que ver con el masajeo del ego. Tiene que ver con otro, con vivir para otros, con una misión en la vida. Y por eso la gente que encuentra un sentido de la vida suelen pasarle cosas graves, una enfermedad, un accidente, y que de repente cambian sus prioridades y se da cuenta que cuando llega al final de la vida, de lo que más se arrepienten es de no haber estado con los que más amaban. Pensaban que eran inmortales. Y entonces cuando uno mira de cara a la muerte, que esto es en el origen de la filosofía, cuando uno se da cuenta que es mortal y tiene una vida limitada, se vuelve una preciosa oportunidad para vivir eso plenamente. Y entonces por eso sucede que las personas que viven como de cara a sus límites, viven con mucha mayor plenitud. Hay un psicólogo, psiquiatra y neurólogo judío, Viktor Frankl, que pasó por 4 campos de concentración y sobrevivió, y él creó una nueva teoría psicológica a partir de lo que vivió en el campo. Y él decía, había gente que se moría en poco tiempo, aunque físicamente podía vivir más, porque perdían la razón por la que vivir. Y quienes tenían una razón por la que vivir, aunque estuvieran físicamente hechos pedazos, no sabes cómo sobrevivían. Y de hecho decía, la gente que se suicidaba en el campo de concentración, se iban a arrojar a la cerca eléctrica, les decían, pero acordate de tus hijos, o hay un libro que va a quedar sin escribir, y los tipos quedaban clavados como una estaca y no se mataban. Pero cuando vos le decías tu vida es importante, se mataban igual, porque cuando alguien, digamos, le pierde sentido a la vida, lo más importante no es su vida, sino algo que le dé una razón para vivir. Por eso Frankl dice, quien busca la felicidad nunca la encuentra. O
esa obsesión con ser feliz, cuando está siempre bien, genera ansiedad, depresión. En cambio, quien tiene una razón por la que vivir, un motivo por el que Ya se vivir, siente pleno. aunque sufra y mucho, puede sentirse que tiene una vida plena que no la cambiaría por nada. Porque las personas que se sacrifican mucho por personas que aman son plenamente felices y sin embargo también sufren y se sacrifican. Las personas que tienen una misión en la vida tienen muchos costos, sacrifican muchas cosas por una vocación, porque les gusta lo que hacen y por eso son capaces de renunciar a un montón de cosas. Por su trabajo, por su familia. O sea, exacto. Entonces, hay una psicóloga canadiense y filósofa, Emily Esfahani Smith, que sostiene que hay 4 pilares que dan sentido a la vida para ser concretos, ¿no? Es decir, bueno, uno de ellos es que tener una vida con propósito, que no son objetivos, porque objetivos tiene todo el mundo. Eso está bueno que separes propósitos y objetivos. Y a veces la gente no entiende qué es un propósito. ¿Qué es un propósito? O sea, un objetivo es mañana quiero hacer esta cosa, me quiero recibir de esto, pero llegué ahí y otra vez estoy en cero. Entonces, un propósito en la vida es más profundo, es cuál es la razón por la cual vale la pena vivir, ¿sí? Y cuál es la razón más profunda que le da significado a tu vida. Ese es el propósito de tu vida, tu misión en la vida, tu razón de ser, tu razón de estar, que no importa incluso si perdés el trabajo, si tenés plata o no tenés plata. Porque hay algo que es más importante por lo cual vos estás acá. Ese es el propósito. Hay que buscarlo. Nadie te lo puede imponer. Nadie te puede decir, mira, sabes que el propósito de la vida es este. Es una tarea de cada uno. Después, lo segundo es, dice, la pertenencia. Ella le llama pertenencia, pero como esto viene del inglés, en realidad sería algo así como el amor incondicional. Una experiencia que vos tengas de amor intrínseco, que te quieran a vos porque sos vos. Como sos, con todos tus defectos. Pero que te quieran a vos, no importa cuánto cambies, no importa lo que hagas, no importa lo que tengas. La experiencia de sentirme amado porque soy yo me permite llorar, abrirme, ser yo mismo y sentirme libre. O sea, la gente que se siente más libre es la que se siente aceptada. Si yo tengo que ser lo que otros esperan que sea, nunca soy libre. Y entonces nunca soy lo que quiero ser y nunca soy lo que tengo que ser. Y además, la baja autoestima me hace muy sensible a la opinión ajena, con lo cual la persona cuanto más indiferente es a la opinión ajena, mejor, más saludable es su autoestima, más libre es interiormente, pero a su vez no es que no le importen los demás, es que no le importa su imagen, ¿no? El tema de la opinión ajena es un tema de la sociedad de hoy que hace que estés todo el tiempo pendiente de eso y enferma. ¿Verdad? Por supuesto. Y después lo otro, el tercer aspecto es la trascendencia, que esta autora dice puede ser religiosa o no. La trascendencia es ver que la vida es más que lo que yo pretendo vivir. Es decir, por ejemplo, en una causa social, el feminismo, el ecologismo, en una religión donde yo siento que, por ejemplo, en una religión la gente cree y siente que la vida no empieza conmigo ni termina conmigo. Yo soy parte de un plan mucho más impresionante. Entonces, eso es como que me afloja, porque si toda la vida soy yo, o sea, me ahoga, me asfixia. Entonces la trascendencia me libera porque también me relativiza, me hace sentir que la vida es más que yo. Y entonces también me permite verla de otra manera. Por eso la gente busca la naturaleza, porque ante una montaña, ante un campo, es como que, bueno, está. Al final estamos ahogados en un mundo creado por nosotros y para nosotros que a veces hace falta expandir el horizonte. Y la cuarta, es la narratividad, la capacidad de contar la vida, de contar historias. Que ahora más se pone de moda, la gente dice storytelling, pero en realidad hace 4.000 años que contamos historia, no es ninguna novedad. El tema es que la persona cuando cuenta una historia construye un hilo de sentido. Entonces esto me pasó por tal cosa. Y cuando me pasó esto, entonces después pasó esto, y entonces me pasó esto para que me pasara. No importa si eso fue para eso o no fue, no importa si eso tiene algo de ficcionado por la persona o no. Lo que importa es que el relato hace que la vida no sean fragmentos aislados. El relato construye, por eso es muy terapéutico que la gente cuando juega terapia, escribir, contar una historia. Contar una historia, a veces cuando he contado muchas veces mi vida, es una forma de encontrar un hilo conductor a las cosas que no le encuentro sentido. ¿Te ha pasado a vos, a nivel personal, de encontrarle sentido a tu vida desde tu formación filosófica? ¿Cómo te fue llevando? Bueno, es que ahí uno, por ejemplo, construye sentido con diversas fuentes de sentido. Y es verdad que el sentido también es dinámico. No es que siempre puedas vivir con el mismo sentido, a veces sí. Para empezar, las personas que te aman y que amás construyen sentido. Yo le decía, por ejemplo, a mi esposa, cuando no teníamos hijos, y que nos costó unos años tener nuestro primer hijo, la posibilidad era que no tuviéramos hijos. Era una posibilidad. Sí. No porque lo quisiéramos, sino porque podía pasar. Y yo le decía, yo me siento pleno contigo, yo no necesito alguien o un hijo para ser feliz. Pero hoy que existen mis hijos y que los amo, yo hoy siento que ellos son parte fundamental del sentido de mi vida. Si no existieran, no lo serían. Pero como existen y son únicos e irrepetibles,
han cambiado mi vida, como la cambió mi esposa, como la cambian mis amigos, como incluso en mi vocación, la docencia tiene que ver también con que vos vas dejando huella en otros. Y no importa cómo te va o si un año te va mejor o te va peor, cada generación es diferente, pero vos sentís que eso que haces ahí vale la pena, tiene un sentido. Sí, le plantaste una semillita de... Y de alguna manera eso hace que el aula no sea simplemente tu trabajo, sino que vos sentís que estás ahí por una razón más grande que cobrar el sueldo, mucho más importante que eso, ¿no? Es importante tener un ingreso, es importante, pero de hecho muchas veces tuve que elegir, y esto en discusiones se dan en familia, renunciar a opciones de trabajo donde podía ganar el triple, pero que no era aquello que a mí me daba lo que a mí me hace feliz. Entonces, y hoy en día, después terminé creciendo mucho más en lo que a mí me gusta porque le invertí tiempo a eso. Entonces, en el estudio, y todo eso son opciones muy personales donde vos vas descubriendo que a partir de determinados valores, vos decís, bueno, si esto vale para mí, entonces yo puedo sacrificar esto. Pero el tema es que uno tiene que pensar, por ejemplo, capaz que yo tuve hijos tarde, ¿no? Tengo 47 años, a partir de los 40 empecé a tener hijos. Hay gente que tiene hijos a partir de los 20, entonces la vida es diferente, el vínculo es diferente. Yo me pongo a pensar que a mí la muerte no me preocupaba demasiado, mucho, si me muero, me muero. Pero cuando nació mi primer hijo, ahora ya voy para el tercero, pero cuando nació mi primer hijo... Cambió toda la perspectiva. Yo hoy me preocupa mucho mi salud, pero no por mí, sino por ellos. Y entonces ya te cambia todo. ¿Por qué? Porque cambian las prioridades. Y entonces, por ejemplo, si tengo que elegir ganar menos para estar más en casa, prefiero estar más en casa porque yo no sé cuántos años voy a estar con ellos. Y parezco que tuviera 70, no, pero de todas maneras uno piensa la calidad de tiempo, y hoy lo veo, que vale mucho, y nos ha dado mucha satisfacción el tiempo en familia. Y bueno, quien puede hacerlo, para mí, cada uno hace sus opciones. Yo he hecho esta opción. Es decir, trato de restringir todo lo que puedo del tiempo extra fuera, porque no podemos vivir como si fuéramos inmortales. Y entonces ahí es donde uno dice, bueno, en lo que vos apostás tu tiempo, es en aquello en lo que querés que se te vaya la vida. Y en lo que vos querés cosechar al final de la vida, que tiene que ver con tus afectos y con las cosas que para vos valen, ¿no? Pero bueno, un poco por ahí. Yendo a otro tema, pero que de alguna forma obviamente está vinculado, hace poco escribiste un libro sobre eutanasia, que es un tema que está muy en agenda y el que llevas la bandera de alguna forma. ¿Y cómo podés vincular esto de la búsqueda de darle sentido a la vida con tu postura, que es bastante clara y ahora la vas a explicar, en torno a la eutanasia? ¿Cómo podés explicarle a alguien que quizás está postrado en una cama y no le puede encontrar el sentido de la vida, el no darle la posibilidad de la eutanasia? Bien, vamos a empezar al revés, porque es un tema largo. Es un tema largo, entonces para eso primero está bueno aclarar el terreno. En general, una de mis pasiones con este tema, cuando lo empecé a estudiar y hice mi tesis de maestría sobre eutanasia, una de las cosas que detecté, y la investigación lo pongo, es que la mayoría de la gente usa la palabra para cosas diferentes. Entonces, cuando vos contestás, estás a favor o en contra, no saben ni de qué está hablando. No saben de lo que están hablando y tampoco van a interpretar bien lo que vos querés decir. Entonces, lo primero es aclarar algunas cosas que está bueno que todo el mundo sepa, y es, en primer lugar, ¿qué no es la eutanasia? La filosofía juega mucho con eso, con decir qué no es algo para explicarte qué es. En primer lugar, la eutanasia, por ejemplo, no es que te desconecten de una máquina porque vos tengas un soporte artificial. De hecho, en Uruguay tenemos una ley, se llama de voluntades anticipadas del 2009, que vos podés decidir que no te alarguen la vida con soportes artificiales, con tratamientos de ningún tipo. Y mira, yo en realidad no quiero que me prolonguen el sufrimiento, prefiero llegar hasta acá. Ese es tu derecho, el derecho a decir quiero que me dejen morir en paz. Con cuidados paliativos, con el alivio necesario, con la compañía necesaria, pero no prolongamos la vida innecesariamente. Eso es legal, los pacientes no siempre saben que pueden pedirlo, a veces la familia es la que presiona por ¿qué más podemos hacer, doctor? Y la persona está cansadísima. Entonces, eso es un derecho, pero eso no es eutanasia. Hay hasta legisladores que creían... La gente se piensa que eso es eutanasia. No, esto no es eutanasia, eso es derecho a morir en paz. Y que no me alarguen la vida si yo no quiero. Forzado. Entonces... Y esto, mirá, por más que lo he explicado, te dicen, Miguel, pero yo estoy a favor de la eutanasia y que me desconecten. Otra vez vamos de nuevo. Eso no es eutanasia. Eso es legal, es ético, y tenemos nosotros en nuestro país, como en muchos países, un amparo legal para decidir, yo no quiero más tratamiento, quiero llegar hasta acá. Otra cosa que no es la eutanasia, la famosa sedación paliativa, que históricamente en Uruguay se llamaba el cóctel, y la mayor parte de la gente cree que eso es una eutanasia. No lo es. ¿Por qué? Porque cuando vos, supongamos, que un familiar tuyo está con una enfermedad que sabemos que
por el estado de deterioro va a morir en los próximos 5 o 7 días. Pero la persona está lúcida, está bien, está calmada. No porque querés que sufra más. Entonces, uno dice, yo no quiero que sufra. Bueno, de hecho, los cuidados paliativos de calidad te aseguran que no va a sufrir hasta el final. No hay que matar a la persona. El cóctel, o lo que antes llamaba el cóctel, no provoca la muerte. Eso es un mito. Y eso es muy importante, no provoca la muerte. Lo que se da es que me dice, mira, venía a despedirte porque, dado lo que va a venir, para que no sufra tanto, ni ustedes tampoco, se lo va a sedar. Los 3 fármacos que se usan para sedar le inducen un coma artificial. La persona queda 1 día, 2, 3, hasta 4, no mucho. No se puede usar por 1 mes eso, ¿no? La persona queda en un coma y la muerte lo encuentra sedado, lo encuentra dormido, pero no es que eso lo mata. Pero muchas veces la mala comunicación médica hace que te digan, che, mira, vamos a ver si venía a despedirte porque le vamos a dar algo y después de esto ya, y vos interpretás, entonces lo que le van a dar es, y eso es mala comunicación médica, pero no existe que a un paciente que le hayan dado alguna sedación, eso lo haya matado. Eso es falso. Entonces, quienes dicen que la eutanasia se practica en Uruguay, que todos sabemos, es falso. O sea, eso es una confusión médica y una confusión social entre la sedación paliativa, que de hecho se puede dar en forma intermitente. Vos tenés un pariente en España o en Estados Unidos que quiere venir a verte, te quedan pocos días, pero estás sufriendo mucho, el médico te seda, te duerme 2 días y te despierta para recibir a tu familiar. Es imponente. Y vos te podés despedir, te vuelven a sedar y morís al otro día. O sea que eso se llama una sedación intermitente. Quiere decir que no es una forma de eutanasia. Y después, lo otro también, que hay que aclararlo también, es que hoy en día no hay argumento para decir que sea por sufrimiento. Porque hoy la farmacología contemporánea es un tema de justicia social, no te permite sufrir físicamente. De hecho, la mayor parte de los pacientes en el mundo que piden eutanasia donde es legal, que son pocos países, es por enfermedades degenerativas, crónicas, porque no quieren vivir dependientes, porque no quieren vivir siendo una carga para otros. Entonces uno dice, a ese que le decís. Ese punto es donde yo digo, no a él, porque yo puedo entender y no juzgar que una persona quiera morir. Yo le digo a la sociedad qué hace con ellos. A la sociedad dice, tenés razón, tu vida es una porquería, vamos a acabar con ella cuanto antes. Eso es lo que la sociedad y el Estado le va a decir a esa persona. Porque el problema de una ley no es lo que la persona siente. Porque estamos en un mundo demasiado centrado en lo que yo siento. No, esto se trata de lo que la sociedad hace con sus personas más vulnerables. Porque cuando vos, y ahora sí, ¿qué es la eutanasia? Es que vos me pidas que querés morir y yo te doy una inyección letal y te mato en 1 minuto. O sea, es una forma de homicidio, por eso es ilegal, por eso es delito, por eso quieren hacer una ley para despenalizarla. Es una forma de homicidio o de cooperación con el suicidio. Por lo tanto, no se trata de lo que vos decidas y que te dejen decidir como dicen. Se trata de que un tercero tiene que matarte, que además tiene que ser médico o alguien que él le da la orden, un enfermero, que eso dice el proyecto de ley. Lo cierto es que agrupaciones de discapacidad en varios países del mundo se han manifestado porque estas leyes no terminan aplicándose a pacientes terminales. ¿Por qué? Porque una persona con una enfermedad terminal en cuidados paliativos muere llega al final de su vida sin sufrimiento. El problema es que las personas que no tienen quien las cuide, quien las bañe, quien las pase a una cama, que no tienen los cuidados necesarios, que tienen mucho dolor, porque tienen malos tratamientos, porque no dan con la tecla, porque se sienten una carga, son las personas. De hecho, en Canadá ahora hay un lío tremendo porque los que más piden eutanasia son personas con discapacidad. Entonces, porque la sociedad empieza a dar el mensaje de que, yo, la verdad que hay un documental impresionante de una persona con discapacidad, una actriz que dice, si vos ves a alguien a tirarse en un puente y lo ves sano, tratás de impedirlo. Pero capaz que si es alguien como yo, que está en silla de ruedas, te dice, capaz que le dirías, la verdad que te entiendo, porque en tu lugar yo lo haría. O sea, es como que somos muy sensibles con la discapacidad hasta cierto lugar donde despreciamos la vida limitada, despreciamos la vida dependiente, porque en una sociedad que valora lo productivo, lo fuerte, lo joven, lo lindo, naturalmente rechazamos la discapacidad, rechazamos todo lo que me limita, la enfermedad, rechazamos la vejez, rechazamos todo lo que, la verdad, molesta, o sea, de alguna visualmente, porque en el fondo rechazamos el límite. Entonces, voy a poner un ejemplo. Si una persona, me ha pasado además realmente, está internada, una persona anciana, y me dice, Miguel, vos tenés muchas cosas importantes para hacer, anda tranquilo, te lo dice porque se siente que te está jorobando. Y vos tenés 2 opciones, decir, sí, la verdad que tenés razón, gracias, qué comprensiva, me voy. Y eso sería para mí la filosofía detrás de una ley de eutanasia. Pobre, tiene razón, que nos anda complicando a la familia. Vamos a decirle que sí, o le puedo decir, mira, sabes que no tengo nada más importante que hacer que estar contigo. Porque vos sos importante para mí.
Y el tema es que las personas no solo no valoran al límite y a la vejez, sino que tampoco se valoran a sí mismas. Entonces, naturalmente hay estudios que muestran que personas que piden morir, cuando son debidamente aliviadas y debidamente cuidadas y amadas, quieren hasta el último día para estar con los que aman. El problema, el problema es que si vos estás todos los días mirando la ventana esperando la muerte, te da lo mismo hoy que dentro de una semana. Pero entonces, ¿ese es el problema? O el problema es que... esa persona le encontró un sentido hasta llegar al final, digamos. O el problema es que no le llenamos de sentido a la vida hasta el final. Porque una vida no es un acto biológico. Pero si le quedan 2 semanas, hay gente que en las últimas 2 semanas de su vida cierra historias, perdona, se reconcilia, vive hasta los mejores años de su vida en el último tiempo, ¿no? Entonces, el problema es que, claro, nadie está a favor de tener a alguien indebidamente sufriendo, ¿no? De hecho, creo que los que están en contra y a favor de la eutanasia estamos todos, digamos, a favor de aliviar el sufrimiento. Algunos creen que el alivio es eliminarlo, otros creemos que el alivio es darle todo lo que necesita para llegar a una muerte en paz y cerrar su historia. Y además, porque estas leyes lo que también han legitimado es el suicidio en Uruguay. Porque vos lo que estás diciendo, yo me dijeron, pero es un derecho. No es un derecho en ningún pacto de derechos humanos. Va contra los derechos humanos. Dicen, pero es un derecho. No, toda persona es libre de que si se quiere morir se puede matar. Pero, ¿qué quiere decir con que es un derecho? Si es un derecho que yo pida la muerte y me maten porque yo estoy sufriendo, si es un derecho humano debería ser de todos. Y debería ser una prestación en la mutualista. Si me seguís el razonamiento, lo que estamos haciendo es discriminar que hay personas a las que le vamos a decir que sí, a suicidarlas, que son las que la sociedad considera como vidas sin valor, vidas sin sentido, y a las vidas que consideramos valiosas les prevenimos el suicidio. Es una sociedad que empieza a discriminar que hay vidas que se protegen y vidas que se descartan. Esa es la realidad más cruda de una ley de eutanasia. Y eso es lo que pasó en Bélgica, Holanda y Canadá. O sea, es lo que sucede. Lo que pasa es que todo lo disfrazamos de emotivismo, de bueno, pero si la persona es su decisión, no puede más. No, pero me lo estás pintando de un modo que en realidad, si vos tenés a alguien que sabe acompañar y sabe cuidar, de hecho yo he visto los casos, las personas cambian. Lo que pasa es que si vos te sentís un estorbo, si vos te sentís una carga, te querés ir. O más, o si vos no tolerás perder la sartén, el mango del sartén, ¿no? Si vos perder el control, no manejar tu vida, que otros te cuiden, que otros te bañen, es humillante. Y yo a veces digo, a ver, yo cuando nació mi primer hijo, justo en pandemia, murió mi mamá de un infarto, con 64 años, y yo pensaba cuando lo cambiaba, pensar que mi mamá me cambió los pañales a mí, yo no me acuerdo, ¿no? Mucho tiempo y no me acuerdo. Si mi madre hubiera muerto de otro modo, yo no hubiera sido capaz de devolverle ese gesto, de estar con ella. O no, o hay que decir mejor que acabemos pronto, ¿no? O sea, de hecho, los seres humanos nos hacemos más humanos cuando cuidamos a los que nos cuidaron. Pero en una sociedad que no quiere cuidar a nadie porque está todo el mundo centrado en sí mismo, va a generar una sociedad de egoístas, sin empatía. Pero no digo que la gente sea mala, es que culturalmente se impone el decir, vos tenés que ser feliz. O sea, y eso quiere decir que todo el mundo se maneje. Entonces es hacer la tuya y en realidad de lo que se trata es de cuidar. Ahora, claro, es verdad que hay problemas, hay carencias en el sistema, pero lo que yo he dicho es, hay veces que la gente... No estamos muy preparados en cuidados paliativos. No, bueno, Uruguay, ojo, Uruguay tiene el 7%, mira, en América Latina el promedio de atención de cuidados paliativos es horrible, el 7% de acceso. Uruguay, eso en América Latina, Uruguay tiene el 70%. Uruguay tiene la mejor cobertura en cuidados paliativos de toda la región. Y de hecho la ministra de Salud Pública dijo que podemos llegar al 100% en 2 años. O sea que a ningún uruguayo le falten cuidados paliativos de calidad. O sea, Uruguay tiene esa posibilidad. Donde hay más carencias es en el interior y en pediátricos, terrible, en niños, ¿no? Que es donde hay menos cuidados paliativos, en el interior. Quiere decir que si hacemos una apuesta, que no es un presupuesto alto, que además lo que se demuestra es que con cuidados paliativos se abaratan los costos de salud. Porque la gente muere en su casa, sin internación, sin entrar a emergencia 4 veces, sin 2000 tipos de análisis. Vos te morís con tus seres queridos, en tu casa, rodeado con un buen equipo médico, con un psicólogo que te acompaña. O sea, los cuidados paliativos ayudan a morir dignamente. Yo no creo que morir dignamente sea que vos consideres que tu vida es una porquería y que, bueno, prepárate que ya venimos y te morís sufriendo. O sea, te morís sufriendo. Sí, por lo menos acabamos rápido, pero es una forma de suicidio asistido en los hechos, que la naturalizamos. Entonces yo creo que el problema para mí no es solo legal, es cultural.
es, yo puedo comprender, porque he vivido casos, yo puedo comprender a las personas que quieren morir. Lo que me cuesta comprender es una sociedad que le diga, Está bien. dale para adelante. Porque si alguien se quiere suicidar, que yo quiero y me importa, yo no lo voy a obligar a sufrir, pero yo voy a hacer todo para que no sufra. O sea, mi deber humano es aliviarlo, es reconocerlo, es darle valor a su vida. Porque de hecho, yo en mi libro escribí un artículo sobre el primer país del mundo que tuvo eutanasia en la modernidad, que fue el de Alemania nazi, y que la eutanasia no era para los judíos, era solo para los ciudadanos que ellos consideraban importantes, los arios, ¿no? Y de hecho lo hacían con sus familiares con discapacidad. Y de hecho fue el primer lugar del mundo donde se habló del derecho a morir. No existe derecho a morir. Fue un eufemismo para fabricar que las personas con consentimiento, porque mirá que en la Alemania nazi daban consentimiento, porque eran una carga para la familia. Alemania estaba devastada económicamente, y entonces el tema era económico. Un niño con discapacidad se le entregó al Führer y ahí se inventaron las primeras cámaras de gas para que no fuera tan traumático darte una inyección. Entonces te dormías, monóxido de carbono a la cámara y después las aplicaron en los campos para exterminar. Pero, y había una película que la hizo Goebbels en la propaganda nazi en el 41, que era una película de una mujer que le pedía a su marido, ella tenía esclerosis múltiple, que la matara y salían todos emocionados, qué compasión, qué romántico, cuánto amor, ¿no? Y en realidad estás haciendo toda una propaganda para desnaturalizar la compasión, convertirla en otra cosa, y lo que está pasando hoy en Canadá y en Holanda, que yo estudié algunos casos, es que hay pacientes que se están quejando ya de que la enfermera le dice, che, ¿no te parece que ya podrías, mirá cómo está tu familia, están todos ni duermen, mirá que si querés te ayudamos? O sea, y lo dicen con buena onda, no es que sea mala gente. Lo naturalizaron. Lo naturalizaron, se invirtieron los códigos. Y entonces vos si querés vivir sos un egoísta. Y si te suicidás sos un solidario que aporta a la sociedad. Es absurdo. Pero bueno, hacia ahí caminamos porque lo que pasa es que cuando se hacen encuestas, si a la gente le preguntan eutanasia sí, eutanasia no tiene ni idea y además cree que es elegir entre sufrir o morir. Entonces yo a mí yo digo, ahí debería dar 100%, porque ¿quién quiere sufrir? Nadie. Ahora, el sufrimiento es parte de la vida, otra cosa es el sufrimiento intolerable y hoy es tratable, no es como en la Alemania de los años 40, hoy es tratable. Entonces, en realidad lo que te va a quedar es una legitimación del suicidio. Y Uruguay, con nuestro índice de suicidio alto en adultos mayores, es una forma silenciosa de legitimar una cultura del descarte de los más frágiles. Esa es mi posición. Y creo que tiene que ver con un tema de derechos humanos. Porque en el fondo los derechos humanos es que yo te protejo a vos, incluso de vos misma. Es una persona que se deja golpear, que atentan contra su dignidad, al principio yo quiero, vos la defendés. Una persona que quiere atentar contra su vida, vos la protegés. Eso no quiere decir que la obligues. Me dijeron, Miguel, pero vos querés obligar a vivir, ¿no? No se puede obligar a vivir. O sea, lo que queremos es que yo no voy a ser quien acabe con tu vida. O sea, porque además esto también genera cambios culturales, como está pasando en Bélgica y Holanda, donde la gente cuando sabe que se le viene una vejez sola, sin ninguna enfermedad, piden muerte asistida. O sea que previendo pedazos de su vida, previendo la posibilidad, saber ni cuál puede ser el futuro, previendo o le dan un diagnóstico y se asusta, lo piden. A ver, yo creo que el tema acá es que falta hablar más de la muerte, que es un tabú, y de que aprendamos a acompañar el buen morir, y que todos tenemos derecho a una muerte digna, pero digna de un ser humano que es acompañado y valorado, no que es descartado, aunque sea con el consentimiento, ¿no? Eso sería como mi perspectiva. Muchas gracias, Miguel. Podríamos estar días charlando de muchos temas. A las órdenes.